compañera y cofundadora de Enfoque, María Luisa Mejía Tristán. Tiene 57 años, es soltera, madre de 2 hijos, de 20 y de 22, uno de ellos especial con espectro autista de alto rendimiento, y su hija está recién graduada de Gastronomía y Turismo. Es comunicóloga y asesora de imagen y relaciones públicas, conferencista y facilitadora especializada en temas de ventas, imagen corporativa, liderazgo, motivación, desarrollo humano y especialidad en mujeres. Conductora en eventos culturales y empresariales y sociales, es líder de proyectos en mercadotecnia para empresas y organizaciones públicas y privadas. Actualmente es directora de Relaciones Públicas de la Universidad José Martí de Latinoamérica, socia nuestra de Enfoque, y vicepresidenta adjunta de Capítulo México en CESPE Corporativo. Es máster en procesos de capacitación y certificación y actualmente es doctorante en Humanidades y Artes en la misma universidad. Muchas gracias, maestra María Luisa. Te doy la bienvenida para empezar este conversatorio y rebotar ideas. Gracias. Muchas gracias a mi compañera, amiga, hermana, mujer formidable, María Lidia Morales. Gracias por esta bella presentación. Pues bien, cuando vimos la temática, cerrar este simposio con algo tan significativo como el camino hacia la igualdad sustantiva, tenemos en nuestro alcance y básicamente una recopilación de todos los temas que hemos estado viendo a través de los 2 días de actividades. Y aquí refrescaré un poco acerca de los aspectos que se han tratado y que han sido altamente medulares, y lo cual creo que vale la pena seguir subrayando para que lo tengamos presente para hacer acciones. Entonces, lo primero que distingo bajo estas 3 premisas, la primera son amenazas en la discriminación de género y violencia a la mujer. Las amenazas en la discriminación de género y la violencia contra las mujeres son preocupantes y persisten en muchas partes del mundo. Y algunas de las principales amenazas incluyen la violencia doméstica, ya que la violencia doméstica es una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres. Las amenazas físicas, emocionales y sexuales dentro del ámbito familiar pueden tener un impacto devastador en la vida de las mujeres y a menudo existe el temor de las represalias si denuncian o si buscan ayuda. Lamentable. La 2, acoso y violencia sexual. Las mujeres se enfrentan a acoso y violencia sexual en diferentes contextos, incluyendo el acoso callejero, el acoso en el lugar de trabajo y la violación. Y estas formas de violencia perpetúan la desigualdad de género y crean un ambiente inseguro para todas las mujeres en sociedad. Tocado en la ponencia de ayer de Liliana Solís en su referencia de tema. La trata de personas, que lo vimos ayer también. La trata de personas es una forma de explotación que afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. En este caso, son víctimas de trata con fines de explotación sexual, trabajos forzados y servidumbre doméstica, entre otros. Y este delito viola los derechos humanos y sigue perpetuando la discriminación de género. Tenemos también discriminación en el ámbito laboral. Las mujeres todavía enfrentan discriminación en este ámbito. ¿En qué forma? En forma de salarios bajos, en la falta de oportunidades de ascenso y acoso sexual, y estas barreras obstaculizan su avance profesional y siguen perpetuando la desigualdad de género. Nos falta la representación política y liderazgo, porque las mujeres están subrepresentadas en los cargos políticos y de liderazgo, y esto limita la capacidad que hay para influir en la toma de decisiones y abordar las cuestiones que afectan esta falta de representación que nos impide un avance significativo en la igualdad de género. Y por último, tenemos los estereotipos de género y roles tradicionales, que si recordamos las ponencias de ayer, también esto fue ampliamente subrayado, ya que esto está muy marcado. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se asigna a hombres y a mujeres roles muy marcados. Estos estereotipos nos limitan siempre las opciones y las oportunidades a las mujeres. Abordar estas amenazas requiere una acción colectiva y multidimensional que incluye la implementación de leyes y políticas efectivas, la educación y la sensibilización de la sociedad, el empoderamiento económico de las mujeres y fortalecer sobre todo los sistemas de justicia para garantizar la rendición de cuentas y protección a las víctimas. Todo esto que concentré en las amenazas de discriminación, ayer fue tocado por las 4 mujeres que participaron en el primer día de actividades del simposio, y sé que están reviviendo cada uno de lo que ellas nos aportó y que es el día a día.
Por consecuencia, ¿cuáles son los retos para la igualdad de las mujeres? Los retos que tenemos es que a pesar de los avances de la lucha por la igualdad de género, todavía existen importantes desafíos que obstaculizan la plena igualdad de nosotras como mujeres. Algunos retos a los que nos enfrentamos es la brecha salarial de género, los estereotipos de género, la violencia de género, la representación política y liderazgo, que a pesar de los avances, las mujeres siguen subpresentadas en los cargos políticos y de liderazgo en diferentes ámbitos. Hay que mover la participación activa de las mujeres en la política y en puestos de toma de decisiones. Esto es esencial para garantizar que sus voces sean escuchadas y sus necesidades sean atendidas. Y si me aboco hacia lo que escuchamos hace rato por parte de la ponencia de la doctora Evelyn Vázquez. Yo hice 4 apuntes aquí muy sustanciales, que es importante que no perdamos de vista que ocupar posiciones de liderazgo debe ser uno de nuestros propósitos, que el trabajo arduo lo tenemos que hacer día a día y que debemos tener siempre compromiso en todo lo que realicemos. ¿Para qué? Para abrir puertas para servir. Si nosotros no abrimos puertas para servir, seguiremos en esa limitativa que nos impide concretar avances. Es importante también la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Sé que esto a veces puede ser muy delicado. En la mayoría de los casos, sobre todo cuando las mujeres tienen más necesidad o hemos tenido más necesidad de trabajar, hacemos a los hijos a un segundo término, porque si no trabajamos, ¿cómo llevamos a la casa ese sustento? ¿Cómo podemos nosotros aportar lo que necesitamos para salir adelante? No debemos perder de vista, y puede parecer romántico, pero es importante el equilibrio entre el trabajo, entre la casa, y aunque nosotros tengamos multitareas de manera diaria, es importante no perder ese equilibrio o buscarlo si no lo tenemos. Eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque la parte de manejar nuestros horarios pues también depende muchas veces de la administración que nosotros le demos al tiempo, pero sobre todo no olvidarnos como mujeres, alguien lo dijo hace rato, no olvidemos primero que somos mujeres porque todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es importante que eso lo tengamos siempre en primer término. ¿Y qué acciones podemos nosotros desempeñar para la igualdad de las mujeres? Pues bien, para promover la igualdad de género y la equidad para las mujeres, es objetivo importante que nosotros debemos marcar en la sociedad actual. Algunas acciones que podemos fomentar para poder alcanzar la igualdad en las mujeres, primero, la educación inclusiva, lo decía la ponente de ayer en la noche. Eso es bien importante porque hay que garantizar el acceso equitativo a la educación con calidad para niñas y para mujeres. Y esto implica eliminar las barreras que puedan impedir su acceso a la educación, como la discriminación de género, la pobreza o la falta de infraestructuras adecuadas. Con la pandemia nos enfrentamos, y lo hemos visto muy marcadamente, a que el desafío era mayor al no tener la cuestión de internet o la cuestión de la preparación en conocimiento y en habilidades en destrezas digitales. Incrementó aún más la brecha todavía para que la educación pudiera tener alcance. El empoderamiento económico, es otra de las acciones para la igualdad de las mujeres. Hay que promover oportunidades económicas para nosotras, como un acceso al empleo digno y bien remunerado, y sobre todo la eliminación de la brecha salarial de género. Busquemos fomentar el espíritu empresarial y apoyar a las mujeres para que se inicien y para que desarrollen sus propios negocios. La participación política siempre activa, eliminación de la violencia de género, buscando tomar medidas enérgicas para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas. Promovamos leyes y políticas que protejan a las mujeres de la violencia y brindemos el apoyo y los recursos adecuados. Es importante también generar un cambio cultural. Hay que promover una cultura de igualdad de género, desafiando los estereotipos y los roles de género tradicionales, y fomentemos la educación en valores de igualdad y respeto desde una edad temprana, tanto en el hogar como en la escuela. Lo vimos en una de las ponencias de ayer. Lo importante que es que desde que son pequeñitos nosotros los llevemos de la mano hacia este conocimiento.
sensibilización y capacitación. Y lo veíamos hace rato también, que la capacitación es algo medular que también nosotros debemos tener. Y partamos sobre capacitación sobre los derechos de las mujeres en cuanto a igualdad de género. Esto puede incluir talleres, conferencias, charlas como estas que tenemos, o programas de formación a las que todas podamos tener acceso para abordar temas relevantes acerca del sexismo, el acoso sexual, los derechos reproductivos, entre otros. Hay tantos y tantos. Debemos continuar capacitándonos y capacitar. Y el apoyo a organizaciones y movimientos de mujeres. Es importante encontrar y brindar apoyo financiero y logístico a esas organizaciones que trabajan con movimientos para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Esas organizaciones desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo en la promoción de la igualdad. Habremos de recordar que estas acciones son solo algunas sugerencias para que nosotros sigamos trabajando en pro de la igualdad de género. La igualdad de género es un objetivo a largo plazo que debemos tener claro que se requiere un compromiso de toda la sociedad. No puede ser tan solo de unos cuantos, pero sobre todo es importante que trabajemos juntos para crear un mundo más justo y más igualitario en todas las personas sin importar el género. El género que tenemos nosotros es el más fuerte. Irónicamente, se dice que somos el sexo débil. Gran error. Y nos hemos casado con ello. Es hora de levantar la voz, es hora de vernos empoderadas, es hora de vernos libres, es hora de vernos felices, es hora de que nosotros busquemos en alianza construir nuestro futuro siempre tomadas de la mano. Y que lo que cada una de las mujeres que nos ha compartido en sus temáticas el día de ayer y el día de hoy sirva para que nosotros sigamos tomando apuntes para acciones y para ver los retos como una parte que debemos brincar, porque somos mujeres de lucha, porque somos mujeres de fe, pero sobre todo porque somos mujeres de garra. Gracias. María Lidia Morales Garza, nació en Monterrey, Nuevo León, tiene 57 años, es madre de 2 hijas de 26 y 29 años, es soltera, es una artista en la animación digital, egresada de la Universidad de Monterrey y emprendedora. Esa es su hija María. Y su otra hija, es egresada del IRH y tiene también varios negocios de emprendimiento. Nuestra compañera María Lidia es psicóloga egresada de la UDEM con especialidad clínica y laboral. Es máster en procesos de capacitación y certificación. También es actualmente doctorante en Humanidades y Artes. Tiene entrenamiento en medicina china y alternativa. Es socio fundador y tesorero de Enfoque MAC desde el 2017. Es terapeuta de intervención en crisis y mujer maltratada. También es terapeuta de parejas con especialidad en infertilidad. Directora de Capital Humano en empresas de gestión internacional y asesora y coach de capital humano y desarrollo organizacional para la empresa pública y privada, además de ser consejera en comité de capital humano de empresas inmobiliarias. Ella es María Lidia Morales Garza. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bonito es cuando nos presentan, ¿verdad? Porque a veces nosotras no nos acordamos de todo lo que somos, todo lo que hemos hecho y del camino que hemos recorrido. Entonces, es muy bonito recordarlo. Yo las invito a que hagamos todas eso. Yo estoy segura que todas las personas que estuvieron con nosotras, todas las mujeronas que estuvieron con nosotras platicando, cuando las presentamos, se sintieron halagadas, se sintieron grandes, se sintieron lo que son. Y eso es muy padre. Pues bien, voy a platicar un poquito. Me toca un poco platicar. Voy a tomar un poquito el concepto de igualdad, el concepto general de igualdad, que es un valor que se supone que todas las personas somos dignas de ese valor, de gozar de libertad y de ejercer todos los derechos que son inherentes a los seres humanos. Ese es el concepto general. Es una aspiración que implica que erradiquemos una historia larguísima, que hace rato lo comenté, de desigualdades por muchos motivos, raciales, étnicos, de género, de muchas clases. Históricamente hemos estado en esa parte de desigualdad, hemos vivido esa desigualdad de muchas maneras y eso es lo que limita el ejercicio de los derechos humanos, justamente esos derechos humanos de los que hablamos que todos los tenemos. Si hablamos de igualdad sustantiva, que es el término
que nosotros tomamos como bandera para este simposio es el acceso al mismo trato de oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La igualdad de derechos básicamente reconoce que cada persona es titular de derechos fundamentales, pero la igualdad sustantiva a lo que alude es al ejercicio de dichos derechos universales y a la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Y eso es el punto, eso es lo más difícil, eso es lo complicado, eso es a lo que nos venimos enfrentando todas y todos. ¿Qué es lo que promueve la igualdad sustantiva? Que los gobiernos asuman a través de acciones públicas y coherentes que esos derechos se lleven a cabo, que se anulen las desigualdades o se atiendan entre mujeres y hombres y entre todos los géneros y aceleren esos resultados de igualdad. Eso es lo que promueve la igualdad sustantiva, como también debe promover que todas nosotras y todos nosotros generemos eso. ¿Cuál es la medida clave para alcanzar la igualdad sustantiva o cuál pudiera ser esa medida clave? Reconocer y hacernos cargo de las desventajas históricas que hemos enfrentado y que condicionan una menor aptitud para ese goce del ejercicio de esos derechos. Primero, hacernos consciente de eso que se ha venido gestando en la historia, para luego promover ese cambio, como lo comentaron todas en este simposio en las últimas horas de ayer y hoy. Las desventajas que van desde las dificultades para cumplir horarios laborales, que no toman en cuenta las responsabilidades familiares, hasta las desventajas que vivimos cuando la pandemia, que acabamos de vivir con el COVID y que ya lo mencionaron varias personas, que nos dio mayor sobrecarga de labores domésticas, estrés, riesgos a ser víctimas de violencia en las mujeres, básicamente, porque eso sí estuvo mucho hacia las mujeres. Si hay una estadística específica que sí existe, ese periodo de COVID, de ese periodo de pandemia, ese riesgo de la violencia que sufrieron las mujeres, esos hechos de violencia que se sufrieron, subieron, aumentaron sin duda. Y esa es parte de esas desventajas de las que hablo para el ejercicio de esa igualdad sustantiva. ¿Sí? Esos son los hechos, eso es lo que vivimos día a día. Son desventajas, que derivan de sistemas de prácticas y creencias que hemos venido viviendo todo el tiempo. No solo las mujeres, las personas, los seres humanos. Hablemos de trans, hablemos de heterosexuales, homosexuales, hablemos de todos. Todos hemos venido viviendo, esos desplazamientos, esas desigualdades, ¿sí? Eso es lo que pretende la igualdad sustantiva, que deje de existir. Que por lo menos vayamos por el camino correcto para la igualdad, no solo de leyes, sino de ejercicio real, en la vida diaria, en la vida real. Me queda claro, y lo acabamos de advertir, que hay muchísimas leyes que, gracias a Dios, se han venido consiguiendo por personas como la diputada Julieta y como muchas de las que están aquí y que hemos visto. Muchas leyes existen. El punto es que hagamos esta comunidad, esta que estamos viendo aquí en la pantalla, que hagamos que se ejerzan, que levantemos la voz, que hagamos la denuncia, que propongamos, que vayamos a estar ahí, porque eso es lo más difícil. Ese camino de recorrer para que sí se ejerzan las leyes. Y tomar el apoyo de la diputada Julieta, de otras diputadas, de la senadora, de mucha gente, de Lili Solís, de mucha gente que está en ese ámbito. Realmente tomarlo y hacerlo válido, ¿sí? Hablemos de una norma que limita, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es como de la vida diaria. Hay una norma que limita el ejercicio o el alcance de los beneficios sociales a las personas que trabajan medios turnos o pocas horas. Como hablaba hace rato la diputada del negocio informal o de las emprendedoras o emprendedores, etcétera. Ese ejercicio parecería que no hay discriminación ahí, que si trabajas medio turno o pocas horas, pues cualquiera puede hacer eso. Sin embargo, si lo pensamos mejor, quizá más del 70% de esas personas somos las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos que atender hijos, porque somos cuidadoras de alguna persona en casa, porque tenemos que estar más tiempo en el hogar y por lo tanto reducimos las horas de trabajo. Entonces eso sí se convierte en discriminación
Y ahí esa es la observancia que tenemos que tener, ese es el detalle al que tenemos que llegar, vaya. En aquellas cosas que parecen muy normales, que parecen comunes, pues, ¿no? Pues bueno, pues sí, claro, si trabaja una menos que la otra, pues esa persona no tiene todos los derechos a los beneficios sociales. Ok, pero ¿cuál es el fondo del asunto? ¿Por qué trabaja menos horas? ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que tenemos que llegar a aplicar la norma de acuerdo a las condiciones. En eso consistiría la equidad, en eso consistiría esa igualdad sustantiva real, digamos. Hay que hacer conciencia de que la capacidad de una persona para desempeñar un trabajo no depende de ser hombre o mujer, no depende de tu género, depende de muchas cosas, me queda claro, que podemos tener uno u otro, pero no depende del género, de ningún género. Entonces hay que pensar que cada vez que escuchemos una frase como, es que le falta carácter, es que no tiene suficiente poder, suficiente punch, o incluso, y muchos de ustedes pueden haberlo oído, si no vivido, por desgracia, es que se acostó con alguien para llegar ahí. Y noto que algunas dicen que sí, porque desgraciadamente todas estamos expuestas a ello, en el ámbito público y en el ámbito privado. Es que se acostó con alguien para llegar ahí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ir como aboliendo. Alguien preguntaba en el chat, creo que ayer, ¿cómo le hago para externar esto sin ofender? No sé si se van a ofender, pero hay que externarlo. Hay que decirlo. Hay que levantar la voz. No tengo idea si esto te va a ofender porque sabes que estás mal, pero lo tengo que decir. Lo tengo que externar y lo voy a hacer. Y voy a recibir apoyo de muchas personas para que eso se dé. ¿Sí? Es importante también obtener información y estar todas y todos informados de acciones, propuestas que impulsan los gobiernos, que impulsan las activistas, que impulsa la iniciativa privada, que impulsamos todos para llegar a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, aunque parezca ¿cómo se dice? Algo que siempre se dice, el conocimiento sí es poder, sin duda. El conocimiento sí es poder. El conocimiento nos hace que podamos ejercer, mejorar circunstancias, mejorar situaciones, tan solo por saberlo y poder decirlo en el momento justo y preciso. Entonces tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que preguntar, así como hemos estado preguntando ahora, oye, ¿qué leo? Oye, ¿qué libro? Oye, ¿qué? O cuáles artículos, etcétera. ¿Sí? Todo el cúmulo de información y todas estas iniciativas políticas, públicas, privadas, etcétera, sí son maravillosas, sin duda, y nos llevan a estar cada vez más cerquita de ese ideal que tenemos todas. Pero hay una cosa muy importante, es que no transitemos por este camino en soledad. Sigamos haciendo grupos como este, que no dejemos de convocar, tú, yo, ella, todas, todos, que todos convoquemos, que nos unamos para lograr, porque nos falta mucho para llegar a ese ideal que todos pensamos. Pero vamos en el camino, sigamos juntándonos, reuniéndonos, aplicándonos, oye, ¿qué vas a hacer tú? Oye, ¿qué voy a hacer yo? Haciendo los grupos de WhatsApp, estando ahí, ¿sí? Redes como esta, personas como todas ustedes reunidas con un fin común para generar esa cohesión en pro de que este camino cada vez sea más accesible y claro para todas y todos. Por otro lado, pensaría de acuerdo con lo que escuchamos ayer y hoy, hemos hablado de iniciativas de ley que ya existen, de las dificultades para llegar ahí, de los derechos humanos de todas las personas, pero no esperemos que todo esto lo haga el sistema. No esperemos que todo esto lo haga un sistema existente o una estructura del gobierno, etcétera. ¿Sí? Rompamos el sistema, rompamos las estructuras, vayamos contra lo existente. Usemos todas esas leyes que ya están hechas para romper el sistema establecido. O sea, ese sistema que a través de la historia se ha establecido como si fuera el único y el mejor. Rompamos a través de las leyes, a través del conocimiento, a través de la educación, ese sistema. Vayamos contra ello y lo vamos a hacer mejor juntos que cada uno por su lado. Eso es un hecho. Todos somos uno, todas y todos somos uno para lograr este tipo de cosas. Vimos en alguna de las ponencias que en nuestras empresas y en nuestra sociedad
No está nivelado el asunto entre hombres, mujeres y otros géneros. No tenemos el mismo acceso ni las mismas oportunidades en la vida real. Los que tenemos alguna injerencia, y ahí me cuento yo y levanto la mano, trabajo, como les dije, con empresas en desarrollo organizacional y capital humano desde hace 25 años. Tenemos que hacer algo. Emitamos la opinión. Peleemos el punto. De verdad no ha sido fácil, yo creo que para nadie de los que estamos aquí, pero lo que hay que seguir haciendo es eso. No me quedo callada, levanto la mano. Me va a costar, posiblemente, a algunas de ustedes y a mí misma me ha costado el puesto alguna vez. Pero eso es allanar el camino para lo que viene, incluso para mí, incluso para ti, pero también para las generaciones siguientes, para que sí lleguemos a eso que queremos llegar. Eso es allanar el camino, eso es trabajar por ese objetivo común. Levantemos la mano, levantemos la voz, siempre y sin excepción. No siempre vamos a lograrlo, obviamente no siempre vamos a tener el sí finalmente, pero así es como llegamos al voto, ¿se acuerdan? O sea, no lo teníamos hace muchos años, no lo teníamos. Y se tuvo que pelear por ello. Así se abolió la esclavitud, así ganamos muchos derechos feministas. Así es, a costa de muchas cosas, pero así es. Y a estos que estamos aquí son lo que nos toca. Eso es lo que nos toca. No nos cansemos de exigir y de plantear esas alternativas de las que hemos estado hablando aquí. ¿Que por qué tenemos que poner atención y adaptarnos? Voy a decirles por qué. Porque no podemos darnos el lujo, ni en las empresas y en la sociedad, de perder todos estos derechos, pero además todos estos talentos. Todos estos talentos que tenemos aquí no se pueden quedar dormidos, no se deben quedar dormidos. No debemos estar dispuestos a dejar de lado a quienes pueden hacer el cambio en la empresa, en el gobierno, en el Estado. Tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos. Todos los géneros, todas las personas tenemos capacidades y competencias diferentes y todas, absolutamente todas, deben de ser aprovechadas para crecer juntos y juntas. Muchas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que vimos también el día de hoy. Y creo que el mejor cierre sería compartir un poco mis inicios en esto. Estoy segura que, al igual que ustedes en algún momento de la vida, a lo mejor muchas de ustedes se han sentido como yo estuve. Yo estuve un día completamente quebrada en pedacitos y tuve que reinventarme una vida. Y en ese reinventarme una vida nació este propósito porque fueron mujeres las que me acompañaron, porque tuve una red de acompañamiento que me hizo fuerte para reinventarme y volver a empezar. Porque fue además un periodo en el que me di cuenta que dejé de vivir para mí y viví por otros, que tampoco es malo, pero que pude haber hecho las dos cosas. Y si en su momento lo decidí así, también fue por cultura, porque para eso fui educada. Hoy las invito y los invito a que tomen 10 frases de poder que hayan escuchado en estos 2 días. Hagan una lista de 10 frases limitantes, de 10 creencias limitantes, de esas que son automáticas y que pareciera que las llevamos tatuadas en el alma, que corre por la sangre y que sin darnos cuenta, lo primero que sucede cuando nos presentamos ante una adversidad, ante una violencia, ante un acoso, ante una desigualdad, se activa y sentimos miedo, culpa, yo no puedo, no es para mí, eso no lo merezco, y las cambiemos esa cultura paternalista y machista por 10 frases de poder, 10 de las que hoy escuchamos aquí. Esas frases que nos llevan a realmente ejercer el poder que tenemos a través de los derechos de los que ya gozamos en la letra y que nos toca como reto mayor hacerlos vida y ejercerlos en la cotidianidad de los micromachismos y de la discriminación por ser mujeres. Eso es con lo que yo quiero despedirme, invitándolas
a que no solo se lleven conocimientos, a que no solo conozcan información, a que la utilicen a su favor, a que se empoderen en las áreas que consideren reforzar el poder. Porque podemos ser muy empoderadas en lo profesional, pero a lo mejor en lo personal no. Podemos ser muy empoderadas a la hora de hablar y socializar, pero a lo mejor en la relación de pareja no lo estamos siendo. Seamos honestas con nosotras mismas. Para que el mundo cambie, tenemos que reaprender nosotras a relacionarnos con el mundo. Ya no desde una cultura de desigualdad, ya no desde la falta de oportunidades, ya no desde la víctima, porque sí, un día lo fui, pero un día decidí que era sobreviviente. Sobreviviente que hoy, además, vive con una causa y con un propósito mucho mayor que me ayuda a reinventarme, a aprender nuevas habilidades, a decir sí se puede, porque no es solo por mí, es por mis hijas y por todas las que van a mi lado, porque todas son iguales. Gracias a todas por acompañarnos estos 2 días, por aprender de ustedes, por poderlas escuchar. Sigamos siendo una red que nos vamos acompañando, sigamos interactuando en el grupo, me encanta leerlas. Nada más allí pues ténganos paciencia, de repente no puedo contestar de inmediato, vamos a estarles compartiendo información y por supuesto que desde hoy las invitamos al tercer simposio internacional contra la violencia de género y la discriminación 2024. Gracias.